Desovillando mitos. Un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales. Desovillando mitos. Promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Desovillando mitos. Miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con... 8 de la noche, 1 minuto. Estamos iniciando un nuevo ciclo, una nueva emisión de Desovillando Mitos, este programa radiofónico, ¿no?, que pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria. El día de hoy la temática está relacionada a representaciones políticas, crisis e impacto social, con un invitado especial que en instantes nada más vamos a tener el contacto, escritor y analista político Arnoldo Gómez, porque tras elecciones provinciales legislativas en distintos puntos del país se va trazando un panorama en la Argentina con una representatividad y participación interpeladas por la crisis. En la producción de Desovillando Mitos, Raúl Arévalo, y en la conducción Silvia Mahmoud. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Pichi, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches a todos. Antes de empezar, les anunciamos que vamos a estar en este programa haciendo sorteos de entradas para la obra teatral Vuelve Ramona Vaya en Teatro Alberdi este sábado 17 de mayo. Para participar por las entradas simplemente nos llaman al 430 2766. También los invitamos a que pueden escuchar las grabaciones de nuestros programas. En YouTube están subidos, buscan nuestro canal llamado, como el mismo nombre del programa, Desovillando Mitos, y que también nos pueden seguir en redes, en Instagram como desovillando.unt. Tenemos mucho para hablar hoy, ¿o no, Silvia? Sí, tenemos muchísimo para hablar, y nosotros, el título del programa, de nuestro programa de hoy es Crisis de Representatividad, y el gobierno está festejando. Entonces ahí vamos a empezar a pensar un poquito y a analizar qué es lo que festeja el gobierno y cómo fue, qué se festeja. También hoy se anunció la inflación, que es del 2,8%, un índice menor al del mes pasado, que fue 3,7%, el de abril es de 2,8%. Bueno, y por un lado festeja también el acuerdo con el FMI, que le dio entrada a esos 20.000 millones de dólares, 12.000 de los cuales fueron casi instantáneamente. Ya fueron entregados. Claro. Fueron entregados inmediatamente, y eso sirvió mucho, bueno, para aceitar por un lado la bicicleta financiera, pero también le dio un respiro al gobierno, que pudo salir del cepo. Y en medio de todo eso, en medio de ese contexto político, económico, fueron las elecciones el domingo pasado en 4 provincias. En Chaco, Salta, Jujuy, y me queda una. San Luis. Y San Luis. Bueno, lo que sí se vio, tal vez ahí está esta crisis de representatividad, es la baja de participación en las elecciones. Tal cual. A ver, todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Por empezar por el contexto económico me parece principal. Sí, hubo una baja de la inflación en este mes. A la vez vamos acumulando una inflación en los últimos 12 meses de 47,3%. Entonces, un poco el festejo del gobierno es en relación a una bajada de la inflación. A la vez, esto es a la par de una baja del consumo, que hace 13 meses no para de mermar el consumo, ¿no? La posibilidad del usuario, el consumidor común, de acceder a bienes y servicios. Lo único que se mantiene son bienes durables, ¿no? Bienes que por ahí, para un sector que pueda acceder a créditos, que todavía mantiene cierto nivel. Después todo lo que es alimentos, cuestiones básicas, servicios, viene como en grande crecimiento. A la par de esto está lo del FMI, y está una medida nueva que se anunció ahora, que es la eliminación, por ejemplo, de aranceles a las importaciones para lo que se fabrica en Tierra del Fuego, específicamente aparatos tecnológicos y celulares, como queriendo fomentar el consumo. Ahí el desafío nuevo va a ser, bueno, podés
seguir controlando esta inflación que sigue siendo más alta de lo que decía el gobierno, que proponía en realidad, si hacemos un poco de memoria, que se mantenga en un 2% y que vaya hacia el 1%. Eso no viene sucediendo. Igual 2,8 es una inflación alta. Sí, sin embargo, tratando de ser objetivos, si comparamos con quizás otros periodos, podríamos decir que más o menos se mantiene. También, como vos decís, acaba de desembolsillar el FMI un enorme préstamo que un poco te cambió el plan, el rumbo económico que tenías, porque sin ese dólar planchado, que si ese acuerdo con el FMI no hubiera ocurrido, no estaríamos quizás en los mismos índices, ¿no? Un poco eso es un pantallazo de un contexto económico que efectivamente tiñe el resultado electoral, no metiéndome en qué candidato gana, qué candidato no gana, sino metiéndome en esto de, bueno, hay una crisis de representatividad, en esto que decía Silvia de la baja participación. La provincia que más participación tuvo fue San Luis, Jujuy con un 65%, pero después vemos San Luis con un 60%, Salta con un 59% de participación, Chaco 51% de los... Bueno, ese porcentaje es menor al de las legislativas del 2021 en plena pandemia. Así es. Venimos y vemos en los últimos años, las últimas 10 elecciones, incluyendo legislativas, nacionales, provinciales, estas fueron legislativas, ¿no? Hay un decrecimiento, cada vez menos gente yendo a votar, a cumplir con algo que además es obligatorio, es un deber cívico, pero además es obligatorio. Para mí no es casual que justo en Chaco, que es una de las provincias más vulnerada quizás, ¿no? Que por una situación de mayor pobreza, como nos pasa en el NOA, también sucede en Chaco, donde viene golpeando fuerte la disminución del consumo, ¿no? La devaluación de los sueldos, el cierre de empresas, ¿no? El cese de programas públicos, de empleo, de programas de asistencia social, el golpe a la educación pública, a la salud pública. No me parece casualidad que sea uno de los lugares de menor participación, con este 51% nada más de la población fue a votar en las elecciones legislativas. Es bajísimo. Más allá de qué votaron, ¿no? De quién ganó, quién no ganó, que eso es otra discusión. Hubo una polémica. Sí, ganaron los oficialismos. Ganaron los oficialismos. Que tienen todo el aparato para poder condicionar de alguna manera el voto popular. Ahora, lo que llama la atención en esta baja participación, esa herramienta de lo electoral es como que la gran mayoría no está viendo esa herramienta como una posibilidad de cambio. Hay que escuchar lo que dijo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, respecto que él lo pone muy claro, que habla de que el gobierno le pone un cepo a los salarios, en un techo a las paritarias del 1%, o sea, totalmente planchados los salarios. Tal cual, desde fines del año pasado que viene planteando el gobierno eso, alineado un plan económico en el cual nosotros iniciamos el año con la propuesta del gobierno de que no iba a superar el 2%, ellos iban a perforar, según mi ley, el piso hacia menos del 2% y hasta el 1%. Eso se desplomó, cayó como un piano, no pudieron sostener y creció incluso en marzo de imprevisto. Un poco creen que tiene que ver con el cepo, con la liberación parcial, liberación entre comillas, porque... Está planchado el dólar. Está planchado el dólar, pero el tema del cepo es que está liberado solo para el consumidor común. Los empresarios, que son los que principalmente implicarían esa salida de dólares, no tienen habilitado. Sigue existiendo el cepo, ¿no? Un poco puede tener que ver con eso, no tenemos claridad. Bueno, los productores hablan, y esto le vamos a preguntar a Arnoldo Gómez cuando lo tengamos en línea. Los productores hablan de la dificultad que tienen para producir. Que Argentina se caracterizó siempre por ser un país productor y en este momento la producción está en crisis, como están en crisis otros sectores, ¿no? Bueno, en Tierra del Fuego, los trabajadores de Tierra del Fuego, por esto que vos hablabas de la quita de impuestos y que eso beneficia a la importación y no a la producción nacional. Si bien en Tierra del Fuego no se produce, se ensambla, pero sí tiene que ver con empresas que son nacionales. Exactamente, las industrias nacionales vienen estando cada vez más desfavorecidas.
las economías regionales vienen estando en crisis. Estamos importando frutas y verduras que producimos, ¿no? Esta abertura hacia el mercado externo implica una competencia para la cual es bastante desleal en relación a que, bueno, estamos comparando quizás ritmos de producción muy distintos, más cercanos a una hiper explotación como ocurre en otros países, como para que realmente sea más barato importar, no sé, una pera, un limón, azúcar. Es impensado siendo un país con tantos recursos, con tantos bienes comunes, con tanta posibilidad para producir, para hacer crecer la industria. En el último año cerraron 12.000 empresas, principalmente las pymes son las golpeadas, ¿no? Por parte de esta política de apertura de el mercado, ¿no? Lo que está en peligro es un poco la industria nacional. Esta medida un poco vuelve a apuntar hacia ese mismo sector. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con los fueguinos. Ya una de las principales multinacionales con las que trabajaban para hacer lo que es la producción, el ensamblado, ya declaró que, bueno, pobre las familias de fueguinos que seguramente habrán despidos, ¿no? Entonces, abre una situación de crisis de las cuales, bueno, hay que ver cuál es la salida que proponen en este marco, en este contexto. Bueno, desde ya tuvieron que cambiar el plan económico, ¿no? O sea, por eso liberaron el cepo, entró ese dinero del FMI que dio un gran oxígeno a las posiciones que tiene el gobierno respecto de cómo tiene que ir la economía en la Argentina con un salario planchado y el salario mínimo en 302.000 pesos. Con una inflación de 2,8, pero sobre todo lo que se perdió en Argentina es el poder adquisitivo, porque más allá de que la inflación haya bajado estrepitosamente en relación al 2023, al 2022, lo que se perdió es el poder adquisitivo. Claro, es que bajan la inflación atacando como principal indicador a la merma del consumo. No tenés inflación, pero porque no hay movimiento de mercado interno. Porque no tenés consumidores. ¿Y por qué no tenés consumidores? Y porque no está alcanzando, porque ya encima empeorás la situación con un techo de paritarias del 1%, con sueldos cada vez más devaluados, con paritarias en esa discusión, ¿no? Donde el gobierno no las aprueba, donde se llama conciliaciones obligatorias infames. Es una situación que el consumo, el pequeño consumidor viene muy atacado. Bueno, en ese contexto, el día a día, un poco volviendo al anterior, a la vez tenemos elecciones. Uno podría pensar, bueno, no sé, esta es la oportunidad de cambiar esta situación inaguantable de crecimiento de la pobreza, de que acaban de declarar un salario mínimo de 300.000 que está por debajo de la canasta básica. Claro. Las jubilaciones también, es decir, hay una situación de naturalización o de empobrecimiento. La canasta básica está en 495.000 pesos, aproximadamente. 495 y monedas, pero, o sea, no se llega con un salario mínimo de 302.000 pesos. No, totalmente. O sea, es un ataque realmente podemos decir al campo popular, podemos decir a las grandes mayorías, y parece que no se está viendo una oportunidad de cambiar la situación en las elecciones. Ese me parece un fenómeno interesante. Yo la otra vez escuchaba un periodista que se dedica a lo internacional, es venezolano, que en los últimos 10 años en Latinoamérica todas las listas que ganaron principalmente fueron partidos nuevos frentes, gente que no tiene hecho como una carrera política, que vos ya los conoces, todos nuevas representaciones. Me parece que viene de la mano esta crisis de la representatividad. Y de repente bueno, pero eso es muy interesante. De repente este tipo lo conocemos un poquito más y ya parece que la gente perdió la fe. Milei dice que él ganó. ¿Y ganó él o en realidad ganó el descreimiento de la política tradicional y la representación indirecta? Lo dejamos ahí en signo de pregunta y vamos a tratar de planteárselo a nuestro invitado y nos vamos a un tema musical. Que perdí. Continuamos con más de Desovillando Mitos aquí en el aire de Radio Universidad y bueno, tenemos una comunicación telefónica, Silvia. Sí, ya nos comunicamos, está con nosotros Arnoldo Gómez, escritor, analista político. Buenas noches, Arnoldo, ¿escuchás mejor? Hola. Sí, sigo con el retorno
bajo. Mira, bien? Yo te escucho perfecto. ¿Podés acercarte más al micrófono? Porque tal vez sea, por lo que vemos acá, puede ser un problema con tu teléfono. Bueno, a ver ahora. Nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, estábamos charlando recién con mi compañero Raúl Arévalo, que ya te saluda. Estábamos hablando de la crisis de representatividad que se vio en las últimas elecciones del domingo pasado en 4 provincias, cuando el promedio pasa a ser del 65%, donde más se votó, donde más participación hubo. Y nos preguntábamos si eso tenía que ver con qué, esa crisis de representatividad. Bueno, en primer lugar, refleja una disconformidad generalizada. Esta disconformidad no encuentra una canalización neta. Por eso es que hay que buscar los caminos del reclamo en las calles, que es lo que se ha ido generalizando en el año previo, y al calor de eso ir encontrando los puntos de unidad que puedan permitir canalizar esta disconformidad en otra forma de manifestación que acumule para otra política que satisfaga las necesidades del pueblo, que necesariamente va a implicar otro gobierno. Esto es lo que entiendo que existe como una disconformidad básica. Podría dar bases de esto, por ejemplo. Uh-huh. El gobierno, para bajar la inflación, ha resuelto una quita de subsidios que es un traslado al pueblo de estos costos. Subió el transporte en todo el país, subió el gas, el agua, la electricidad. Mi cálculo económico es que estos costos, que eran un 6% del salario hace 4 años, digamos, pasó a ser un 12% del salario. O sea, esto es una quita del 6% del poder adquisitivo de los salarios, además de lo que perdió el salario por inflación general en todo el año pasado y que ya venía perdiendo. Esto no aparece en las cifras. Es como si cuando se plantea cuál es el costo del nivel de vida, se dice, bueno, aumentó un 3%, pero esto se siente en el bolsillo. Sí. Vos tenés mucho menor poder de compra que el que tenías antes. Bueno, esto va generando una disconformidad en medio de que también hay confusión, porque hay muchos compañeros que plantean, bueno, pero la inflación bajó, hay que ver si esta promesa que se hace de que el año que viene, con la reactivación, vamos a llegar en definitiva a una estabilidad con progreso. O sea, no es que no hay confusión, pero la base es que la disconformidad se extendió. Y la otra base es que al calor de las movilizaciones, que fueron muy grandes durante todo el año, y los 3 paros generales, fueron acumulándose núcleos dentro de esa lucha popular de gran odio al gobierno. Y aunque esto no sea la mayoría, puede ser un 10% de la población, que es lo que se expresa, por ejemplo, en la constancia de la lucha de los jubilados y en otras, como ahora se desata todo un plan de lucha en la UOM. Esto que va acumulándose en odio abajo es imparable. Si el gobierno lo pretende parar con represión, solo le va a echar nafta al fuego, como sucede todos los miércoles con los jubilados. Bueno, hoy hubo casi 80 heridos y 4 personas, creo, que fueron detenidas en la represión del gobierno hoy en la marcha de jubilados en el Congreso. Bueno, esta es la lógica que se le va a ir complicando cada vez más al gobierno.
Buenas noches, Arnoldo. Raúl Arevalo te saluda. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Un gusto. Quería consultarte, por ahí charlábamos con Silvia algunos datos, ¿no? Está bueno, me parece interesante hablar de la situación de confusión para pensar un diagnóstico, ¿no? Si nosotros vemos las elecciones en las que Milei gana en el 2023 fue con un 77% de la participación ciudadana, ¿no? Y ahora en las 4 provincias que hubo elecciones legislativas oscilaron la participación entre un 51% en el caso de Chaco y 65% el más alto, si mal no recuerdo, en Jujuy. Más allá de los resultados, Milei salió a festejar que ganó en las capitales, no así en las provincias, y en realidad ganó más que nada los oficialismos con frentes de la derecha. Podemos decir que la gente no está yendo a votar, está realmente más en las calles. ¿Dónde está? Esta era la oportunidad para hacer un cambio de la política, de la situación económica, que como vos decís, con esta devaluación de los salarios, los techos de las paritarias, no da más. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Mira, las elecciones, esta disconformidad de base existe. Si vos tomás los cómputos de los votos positivos, no dejan de ser una minoría aún los que ganaron la elección. Pero estas elecciones en todos los distritos y nacionalmente tienen un rasgo principal. Es una gran interna de la derecha por un lado. ¿Quién va a predominar en hegemonizar esa derecha que emergió? Si la Libertad Avanza, el macrismo o algunas otras variantes provinciales. Eso hay una disputa. Y al mismo tiempo está abierto una gran discusión de cómo va a quedar el peronismo. En medio de esto fue surgiendo, desde la expresión de fuerzas clasistas o partidos como nosotros, Partido Comunista Revolucionario, la expresión de unificar las luchas e ir buscando un programa que unifique lo que se opone. Que tiene que ser un programa que surja de la propia experiencia del pueblo. O sea, un programa, por ejemplo, cuando se suspendió el pago de la deuda después del 2001, tuvimos los años de mayor crecimiento en la Argentina en los últimos 30 años. Con el impuesto a las grandes fortunas en medio de la pandemia, se logró el periodo donde la emisión que se distribuían los fondos para sostener la pandemia y para el pueblo no generaron inflación. Inclusive son los fondos con los que se construyó el gasoducto que ahora está usufructando este gobierno. O sea, hay caminos ya comprobados que tienen que estructurarse en un programa. Y ir buscando la salida para encontrar un gobierno que lo lleve adelante. Estos momentos que aparecen como de incertidumbre, muchas veces han surgido en la Argentina, pero ese descontento que no encuentra por dónde salir, un día emerge como un torrente que se va a hacer imparable. Eso es inevitable. Esta creciente bronca que vos hacías referencia recién, yo recién la empecé a ver este año en algunas movilizaciones, en algunas protestas, pero hasta el año pasado, que hubo grandes movilizaciones, sobre todo me acuerdo en defensa de la educación pública, la de la universidad, se marchaba con alegría. Ahora es como que empieza a haber algún rasgo de esa bronca, pero no me parece que sea un momento donde lo principal sea la bronca y por eso la gente no fue a votar, por ejemplo. Me parece que tiene que ver sí con un descontento y al mismo tiempo como mucha confusión y como que todavía genera grandes expectativas. El gobierno, ¿no? Genera cierta expectativa. Sí, yo por eso te decía que la no participación electoral, sobre todo, expresa disconformidad en grupos, en sectores, digamos, en una parte de la población
más reducida, ya se ha radicalizado y se expresa como bronca y como odio. Esto todavía es una minoría, pero es una minoría activa que ganó las calles y que no las abandona, que es esto, por ejemplo, que se dio en los jubilados. Pero es una situación que está recorriendo la disconformidad de muchos gremios, y esta es la tendencia, o sea, el momento es ese momento de incertidumbre y de una fuerza de derecha que busca hacer pie y no logró hacer pie en las calles y logra cierta expresión en las urnas en disputa con otro sector de la derecha. Si se unifica la disconformidad, se la canaliza y se logra una coordinación de las fuerzas opositoras, se va a encontrar una salida más rápida. Y si no, este proceso será más largo. Pero es inevitable la tendencia, porque el gobierno tiene pies de barros en su plan. Por ejemplo... Arnoldo, ese ejemplo que estás por dar ahora, nos podés esperar 3 minutitos, 2. Nos vamos a un corte obligado que tenemos a las 8:30, bueno, a las 20:30, y ya volvemos con vos. A toda hora y en cualquier lugar, siempre estamos con vos. Te acompañamos con música y noticias las 24 horas. Escuchanos en www.radio.unt.edu.ar. Continuamos con más de Desovillando Mitos aquí en Radio Universidad. Recuerden, estamos en FM 94.7, también a través del dial virtual digital en www.radio.unt.edu.ar. Les recordamos en este segundo bloque que pueden participar por entradas para ver la obra teatral Vaya Ramona Vaya, llamando al 430-2766. Síganos también en nuestras redes como desovillando.unt en Instagram. Silvia. Bueno, y seguimos en comunicación con Arnaldo Gómez. ¿Arnaldo? No. Sí. ¿Cómo estás? Seguimos. Bueno, había quedado pendiente unos ejemplos que vos ibas a dar cuando dijiste que el gobierno tenía los pies en el barro, y dijiste, bueno, vamos a dar ejemplos, y quedaron pendientes esos ejemplos. Sí. Tiene pies de barro. Ah, bien. No se logra, no le gusta meterse en el barro. No, para nada. No conocen el barro, me parece. No, pero quiero decir que es un plan que no tiene gran consistencia. Yo recién señalé, por ejemplo, lo que implica ellos para el déficit cero. Sacaron todos estos subsidios que descargaron para abajo, de hecho bajando o cargando sobre el costo, sobre los salarios. Pero también para no tener emisión, sacaron toda la deuda del Banco Central, que eran las famosas LELIQ, que el Banco Central las pagaba sus intereses emitiendo. Ahora esos son bonos del Tesoro, que para pagarlos se van a tener que pagar con recaudación. Eso es una postergación de la emisión. Lo que hoy no emite el Banco Central lo va a tener que sacar de la producción el Tesoro cuando venzan esos bonos el año que viene, el otro año. O sea, patea para adelante. Ha aumentado así en cerca de un equivalente a $100.000 millones la deuda pública en todo el año que pasó. Eso estaba a punto de explotar. Lo salvó el crédito del FMI. Sí. Y ahora ahí tuvieron que cambiar una fortaleza. Sí. Que en realidad, si te doy las cifras, si no aburren, te diría que el gobierno entre el año 26 y 29 en total, entre intereses y devolución de capital, va a tener que pagar $33.000 millones. O sea, son todas postergaciones para adelante que lo hacen inconsistente al plan.
porque nada de esto genera una base productiva para lograr, digamos, que eso que entra salga. No, es eso. Ni siquiera es un plan, por ejemplo, de un desarrollismo que podría desarrollar la dependencia como fue Frondizi, que liquidó los ferrocarriles, llenó el país de rutas para que vengan las inversiones automotrices. Pero esas inversiones vinieron en forma dependiente, ninguna marca argentina. Bueno, ese fue un proyecto de desarrollo de dependencia. Pero estos, por ejemplo, sacaron el RIGI y no logran ninguna inversión extranjera a través del RIGI. ¿Por qué? Y porque han mandado a cero la obra pública. Vos no podés traer inversiones para la minería si no le hiciste rutas para subir a la punta de la cordillera. Caminos, no rutas, ¿no? Sí. Que es lo que hizo Chile. O sea, hay cosas inconsistentes en este plan. Por eso digo que tiene pie de barro. Puede aparecer cierta solidez, pero abajo hay disconformidad. Para lograr mantener ese déficit cero, tendría que descargar aún más brutalmente el ajuste para el año después de las elecciones. Bueno, es toda una bola en la que se va a ir desgastando cada vez más. El tema es cómo encontramos nosotros el camino de salida, no solo cómo se desgastan ellos. Está bueno pensar también en lo que decís, Arnoldo, esto de patear, ¿no? Que sin el FMI y sin esto del cepo están viendo cómo se ha de conseguir dólares por esto de la no producción. Yo sé que sos un estudioso por ahí de caracterizar los gobiernos y los grupos económicos. Para la audiencia les comentamos, Arnoldo Gómez es autor de La Argentina Oculta, autor de Los Macri, burguesía intermediaria y la dependencia argentina, autor del proyecto CAI, China, el ascenso chino. ¿Tenés pensado alguna caracterización o diferenciación por lo menos, ¿no? ¿Por qué el FMI presta de nuevo? ¿Cuál sería la diferencia con el macrismo? Tenemos la misma ficha que es Caputo de nuevo y sale Cristalina Georgieva a decir, bueno, esta vez es distinto, como ella misma justificándose a saber que ya pasó que Argentina no cumplió con el pago de la deuda y los acuerdos que habían realizado al 100%. Te escuchamos. Y que los motivos, Sí. que los motivos son los mismos por los cuales desembolsillan tantos millones de dólares. ¿Cuál sería la diferencia? Claro. Sí, calculá que, por ejemplo, más o menos lo que se pagó desde la última renovación del FMI hasta ahora son más o menos los 20.000 millones que han prestado. O sea, es una deuda eterna. Son transfusiones de sangre de un sistema que no logra acumular en la producción, entonces no tiene salida. Después los matices son, qué sé yo, Milei apuesta a la inteligencia artificial, a ese mundo de los nuevos grandes billonarios del mundo, los Bill Gates. Él apuesta a eso en la Argentina, con los Galperín, con los Migoya. O sea, y Macri también apuesta, toda la inteligencia argentina al servicio de ese proyecto. Pues la Argentina tiene un gran potencial, tiene 3 millones de universitarios. Eso es una potencia también. Totalmente. Te decía la diferencia con el macrismo, porque esa derecha del macrismo también beneficia a los mismos sectores. Entonces, ¿cuál sería el matiz que los diferencia? Porque esa disputa que vos hablabas recién en el seno de esa derecha se va a agudizar en las elecciones del próximo domingo. Sí. Bueno, la Argentina es un país de múltiples dependencias y de gran disputa de esos capitales extranjeros que están acá, lo cual da una ventaja al pueblo porque ellos les resulta difícil estabilizarse. Por ejemplo, si vos me decís Macri, la gran apuesta fue la inversión de la Fiat con el Cronos,
que buscaban exportarlo al mercado común. Y Macri trabaja mucho en ese proyecto. Eso es con los italianos. Claro, sí, él siempre fue un hombre vinculado a la Fiat. Este hombre, digamos, Milei no, fue el proyecto Libra, son las monedas artificiales. Él apunta ahí. Entonces, por ejemplo, los desatinos que cometió en el último periodo, como el discurso de Davos, sí, o la estafa de Libra, o el último viaje a Miami donde hizo un papelón. Cuando no vino con la foto. Es lo que ha generado las últimas grandes movilizaciones, por ejemplo la del 1F. Sí. Pero por otro lado, a él le permitió atar con Trump. O sea, ser el hombre de confianza, hizo todos esos tributos para ser el hombre de confianza de Trump. Eso se le devolvió en el crédito al FMI. O sea, no va a ser un proyecto que vos lo vas a desgastar en un solo round. Cuando él se debilita por algo, bueno, recibe, por ejemplo, este apoyo. Ahora hay todo un debate porque la propia política de Trump ha abierto una contradicción con Europa. Eso se va a expresar acá. Uh-huh. Bueno. Me parece interesante en esto de bueno, esa diferenciación un poco de hacia dónde apuntaba Macri, también pensar hacia dónde apuntaba el gobierno, los gobiernos peronistas, y pensaría quizás el gobierno de Milei un poco más asociado a las bicicletas financieras, ¿no? El crecimiento de empleo o el crecimiento económico va más en relación a las fintech, que son estas, por ejemplo, las inteligencias artificiales y demás, pero también lo que son los bancos y entidades financieras, y por el contrario, un decrecimiento en la industria agropecuaria, química, industrial. Bueno, todos los gobiernos de derechas beneficiaron trabajaron para la bicicleta financiera. Arnoldo, tenemos que ir cerrando. Bueno. Dale, cerrá vos, por favor. ¿Querés que siga? Sí, claro. Bueno, pero esto sería, sí, desde ya que beneficia al sector financiero, y tenés razón. Son uno de los, por ejemplo, con todo esto que yo decía, de que se incrementó la deuda pública en cerca de 100.000 millones de dólares en un año, los grandes beneficiados han sido los propios bancos nacionales, donde ahí se están refinanciando todos esos bonos a tasas que son muy rentables. Por lo tanto, son distintos tributos que paga esta política y que hacen que no sea sustentable. Este es el tema de fondo, ¿no? Ahora, el tema es el lograr ganar masa crítica de unidad política para una salida que realmente permita dar satisfacción a todas las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional. Yo te lo sintetizaría en 4 puntos. El inmediato es paritaria sin tope, es el gran conflicto que se va a abrir ahora, suspensión del pago de la deuda, impuesto a las grandes fortunas, y a partir de ahí un plan de obras públicas que empuje y estimule la soberanía. Estos son así un 4 gusto. títulos que podrían dar una salida. Bueno, vamos a tenerlos en cuenta esos puntos, porque tal como lo decís vos, me parece que es lo que como pueblo estamos necesitando, ¿no? Que se puedan, que las paritarias no tengan techo, que volvamos a recuperar el poder adquisitivo, porque más allá de que haya una baja de inflación, lo concreto es que los magros salarios no alcanzan para nada. Y en nuestro pueblo hay hambre. Así que, bueno, con esa esperanza activa, cerramos la entrevista con vos. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos un clásico del rock nacional, Charly García, haciendo Cerca de la Revolución, y ya en los últimos minutos de Desobillando Mitos.
Bueno, y nos estamos yendo. ¿Vos querías dejar un mensaje del Instagram? Por supuesto, les recordamos que nos sigan en redes, nos busquen como desovillando.unt. Nos pueden mandar un mensaje también por ahí para participar por las entradas, y los programas se encuentran grabados en YouTube, en el canal de YouTube Desovillando Mitos. Bueno, y nos estamos yendo. Nos vamos a ir con un tema musical, pero antes me despido de toda la audiencia que nos ha acompañado en este miércoles otoñal, primaveral sería. Estamos en otoño, pero es un calorcito primaveral. Y nos vemos, Pichi, el próximo miércoles a las 20 horas. Raúl, nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches y gracias. Gracias. Buenas noches.